¿Se puede hacer un proyecto de cocina en 3 colores? Claro que se puede. Hoy te quiero enseñar esta preciosa cocina. Nos permite hacer unos muebles altos, realmente altos, 102 centímetros. Oye, ¿qué te parece si en la torre de al lado, con sus cajones interiores para poder acceder fácilmente, colocamos el microondas? Entonces, ¿cómo resolvíamos esta zona? ¿Podría haber quedado sin nada? Perfectamente, pero me parece que colocar aquí 2 estantes es cuando hacemos este regruesado de 4 centímetros, es vestir esta parte de abajo. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Oye, yo quería preguntarte, ¿se puede hacer un proyecto de cocina en 3 colores? Claro que se puede. Hoy te quiero enseñar esta preciosa cocina unida al salón. Además, estamos en un proyecto en el que está abuhardillado. ¿Qué quiere decir? Estamos en un ático precioso con unas vistas increíbles a la ciudad de León y claro, llega un punto en el que la pared, en el que el techo empieza a bajar hasta encontrar la otra pared. ¿Cómo lo hemos solucionado en la zona de los muebles altos? ¿Cómo lo hemos solucionado en la zona de los muebles bajos? Y sobre todo, ¿cómo lo hemos solucionado a la hora de diseñar esta península? Son algunos de los puntos que te quiero explicar en el programa de hoy. Veremos también todos los interiores, porque créeme que está llena de sorpresas este proyecto de cocina, pero es muy importante que sepas cuáles son las medidas, para que sepas si realmente se adapta a tu próximo proyecto de cocina. Y es que en esta dirección, de lado a lado, tenemos 5,20 metros y en esta dirección, justo hasta aquí, hasta donde terminan las torres, tenemos 3,18 metros, 2,50 metros de altura total en el punto más alto nos permite hacer unos muebles altos, realmente altos, 102 centímetros. Luego te los enseño por dentro. La configuración que hemos utilizado para los muebles bajos, 84 centímetros. Máxima capacidad con solamente una pata muy pequeña, 6 centímetros, lo justo para que entre el pie cuando te acercas. Y en la zona de las torres hemos colocado los superponibles, que luego también te explicaré cómo se abren. ¿Qué 3 acabados, qué 3 colores hemos elegido para la combinación de los frentes de cocina? Hemos utilizado el roble Syncro, esta madera con la veta oscura que combinaba tan bien con este paquete de electrodomésticos en cristal negro. Como puedes ver, luego te enseñaré frigorífico, horno. ¿Qué pasa con el microondas? ¿Ya no se ponen microondas en estas cocinas? Bueno, vamos a ir viendo dónde está el microondas. En la parte de atrás hemos utilizado el blanco seda mate y hemos utilizado también el negro seda mate, antihuellas los dos, con un acabado de encimera, un Decton Kairos con esta veta tan representativa, regruesado en 4 centímetros. Un proyecto, como te digo, lleno de condicionantes por la forma que tiene esta estancia, pero que se ha resuelto así de bonito. Así que, si quieres, vamos a ir viendo paso a paso todo este proyecto. Pero antes de empezar, me gustaría darle la enhorabuena a nuestra compañera Estela, que ha sido la que ha liderado junto con nuestros clientes este proyecto y los que han llevado a cabo toda esta representación que vemos de cocina. Así que enhorabuena a nuestros clientes y a Estela, porque este proyecto nos va a hacer disfrutar en este programa. Así que ni te muevas, porque empezamos. Quería comenzar explicándoos toda esta pared de torres, 2,50 metros en total, varios muebles detrás de mí. Y la realidad es que esa parte de ahí arriba no son altillos, pero lo parecen, ¿verdad? Es una nueva forma de hacer un cierre a techo cuando no necesitas amueblar mucho más porque ya hay suficiente espacio, pero dejarlo mejor, un poco más camuflado, ¿no? Diría yo, porque al colocar una tapeta entera como que perdía un poco esa esencia. El cliente nos comentó que le parecía buena idea hacerlo así y ahora que lo veo, la verdad te puedo decir que me gusta bastante. Comenzamos con una primera torre, 45 centímetros. Y es que para mantener estas cocinas limpias, la cocina y el resto del piso, porque son cocinas que están unidas al resto de la vivienda, es importante tener un armario cuando hay sitio para dejar todos los aparatos y todo lo que necesitamos en el día a día para la limpieza. No sé si lo apreciarás, pero aquí detrás hay una toma de corriente. Lo que pasa es que es en negro y está súper camuflada también. Y es que es natural que con el tiempo pudiera ser que acabes adquiriendo una escoba eléctrica. Este tipo de aparatos necesitan estar conectados a la corriente continuamente. Qué buena idea dejar ya una toma de corriente en el interior, así cuando llegue esa máquina, si llega, la tienes fácil para conectar. 45 centímetros para este escobero y 70 centímetros por 2 metros en cristal negro
para este super combi de Bosch. Y es que este tipo de piezas, además en cristal negro, le dan también un cierto reflejo y una nueva perspectiva a la cocina, porque te ves en todos los puntos en el frigorífico, y a mí me gustan muchísimo porque el cristal negro, aunque puedas pensar que se limpia, que se ensucia mucho peor, que quedan todas las manos, que quedan las huellas, bueno, puede ser verdad, pero se limpia muy bien. Simplemente pasas un trapo y se limpia perfectamente. Recuerda que este tipo de frigoríficos, toda esta parte de aquí es el tirador y siempre tiene que quedar en la parte de fuera. Y aquí vemos la columna de horno sin microondas. Y es que, ¿qué pasa? No todos nuestros clientes necesitan microondas, pero ¿y si necesitas microondas pero no quieres que se vea el microondas porque no lo utilizas demasiado? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la que te quiero enseñar ahora. Oye, ¿qué te parece si en la torre de al lado, con sus cajones interiores para poder acceder fácilmente, colocamos el microondas? Un microondas sencillo, no tiene que ser un microondas de integración, queda colocado aquí en el interior porque hay espacio suficiente y se aprovecha el resto del mueble para colocar los cajones interiores, que yo creo que, no sé si algún día me cansaré de decir que si tienes la oportunidad, si estás ahora mismo en el proceso de cambio y de reforma de tu cocina, créeme que el cajón interior para los módulos es la mejor opción para tener bien colocada tu despensa, para tener bien colocado el menaje de tu cocina, para que cualquier miembro de la familia llegue y pueda recoger fácilmente cualquier producto del interior. Incluso cuando llegas de la compra, poder organizarte y colocar y darle un sentido a cada cajón es importantísimo en el manejo y en el uso del día a día de este tipo de cocinas, porque tiene que estar todo bien ordenado y además de estar ordenado tiene que estar accesible para cualquier miembro de la familia. Con los cajones interiores lo conseguimos. Horno en 60 centímetros, cristal negro también, horno grande, rejillas de ventilación y en la parte superior tenemos la zona de despensa también. Interior de los módulos en grafeno, como lo hemos visto, porque queda muy bien con este color de madera, como decía antes, este roble sincro con la vetita en color negro y todos los detalles como las bisagras, los tensores, las lágrimas, todas las pequeñas piezas también en color negro. Lo mismo que las bolas verticales que cruzan toda la modulación de arriba a abajo. Y cuando llegamos aquí a esta esquina, antes de explicarte todos los módulos altos, vemos que hemos colocado un módulo abierto. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, había espacio más que suficiente y podíamos colocar un módulo abierto y así resolvíamos las esquinas que en tan poco espacio entran y salen, no creas que son demasiado cómodas. Y te voy a decir algo. Este tipo de proyectos quedan tan bien y el enchufe está justo en el despensero y la toma de agua está justo donde la necesitamos porque había un proyecto antes o durante la construcción de esta vivienda. Y esto es importantísimo, llegar a tiempo en este tipo de proyectos para que queden tan perfectos con las luces que vas a ver después en los estantes, todos los enchufes, es vital. Si tienes la suerte de tener ya el proyecto de tu cocina antes de arrancar con la reforma, fantástico, pero si no tienes medios, no tienes tiempo ahora mismo de ir a una tienda, a un estudio, va a pasar demasiado tiempo, no quieres comprometerte, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos hacerte el proyecto completo de tu cocina, enviártelo en un dossier espectacular, con infografías, con planos en planta, con los planos de la encimera, con todas las tomas de corriente acotadas a dos paredes, o sea, algo increíble que tenemos en la página web y que de verdad que si tienes una nueva construcción y te deja modificar tu cocina o estás construyendo una nueva vivienda, esto es oro puro. Tienes un ejemplo en la página web si necesitas descargártelo. Y ahora sí, si me das un instante, continuamos con la otra zona. Quiero que te fijes en esta zona de muebles altos porque todas las puertas miden lo mismo excepto una. Ahora te digo cuál es, a ver si lo aciertas, porque antes quiero enseñarte que en esta cocina se han sacado 5 metros de encimera, desde allí detrás hasta justo aquí donde termina. 5 metros de encimera. Créeme que en un piso, en una cocina además en L, es muchísima distancia. Y aparte de que tenemos mucho espacio para trabajar en la encimera, que creo que es una de las cosas más importantes en una cocina, también esos 5 metros los tenemos de espacio abajo para poder amueblar y diseñar este proyecto de cocina. Y todo arranca con doble gaveta de 60 centímetros. Zona inferior con gaveta, zona superior con gaveta, sin cubertero. ¿Por qué? Porque venimos con dos grandes gavetas de 90 centímetros
cubertero en la parte superior de las dos. Con este interior, que también, ya sé que lo digo muchas veces, pero es que de verdad, no me digas que no está súper bonito este interior en madera de olivo, con el fondo en grafeno, y cuando abres este cajón, este cubertero, encuentras algo diferente, algo bonito, algo chulo, que además está muy optimizado porque las divisiones son muy finitas y se puede aprovechar prácticamente todo el cubertero. Y con el extra de profundidad que nos da nuestro fabricante de cocinas Santos, toda esta piecita que tenemos detrás, nos vamos hasta los 55 centímetros de gaveta, lo cual es fantástico en el cubertero, pero también lo es en las gavetas inferiores, porque los platos entran cómodamente, las bandejas grandes también entran, te da diferentes alturas, porque el cajón intermedio no es tan grande como el cajón inferior. ¿Y por qué? Porque en el cajón inferior es muy normal tener las tapas, las ollas, los robots de cocina, apilar una tartera, una olla encima de la otra, entonces necesitamos un poco más de espacio. Con el interior en grafeno en color negro y el separador de tapas, te queda una composición de gavetas que a mí particularmente me encanta poder decorar también las cocinas en el interior, ya no solo en el exterior. Lavavajillas de integración, de Balay, cerradito con una puerta, igual que venían las dos piezas de 90 centímetros en el puesto de cocción, también tenemos una pieza de 90 centímetros para el fregadero. Gran gaveta en la parte superior, menos profundidad para que no impacte, no choque contra los desagües y todas las instalaciones de agua que tenemos en la parte de atrás. Y mira, aquí tienen nuestros clientes el roll-up, este escurreplatos moderno, que te salva la vida cuando necesitas fregar una olla o una tartera, y cuando no lo necesitas lo guardas cómodamente. Y claro, en una vivienda así, unida a la cocina al resto de la casa, que se ve desde todos los puntos, ¿dónde colocamos la basura? Es que es imposible tener ya un bote de basura por ahí dando vueltas. La basura, el lugar correcto es aquí, en el módulo del fregadero, dos cubos con tapa, parte de atrás y laterales para poderlo aprovechar con productos de limpieza, con bolsas, con lo que necesites, un espacio extra que te va a dar esta zona. Y en la parte superior, un fregadero en 50 centímetros de ancho, 40 de profundidad. Cuántas veces lo digo también, grifo extraíble, si puedes, coloca un grifo extraíble, porque llegarás a todos los rincones de tu fregadero y si tienes que cargar un recipiente es muy cómodo. Igual de cómodo que el dosificador de jabón. Es que esto lo vas a utilizar prácticamente no, todos los días o todas las veces que necesites fregar. Accedes, das al jabón y sale súper fácil. Y una vinoteca que han traído nuestros clientes y que le estaba diciendo antes de empezar a grabar que me gustaba, que viene bastante bien preparadita, porque trae una base en la parte inferior, trae una piecita aquí en la base inferior, que normalmente estas vinotecas quedan un poco más bajas, y no queda mal integrada. Y hay algo que me gusta, que es que pivota la puerta sobre su propia bisagra de arriba. Por lo tanto, no tiene que sobresalir tanto como las demás. Te dejo en la descripción la marca y, si puedo, la página web donde la compró nuestro cliente, porque está muy bien. Me dice que bien ordenado entran 17 botellas. No está mal, ¿eh? Da para una buena tarde tomando unas copas de vino. Bueno, ya sabes que muchas de estas vinotecas también la función que hacen es un poco decorativa, ¿no? Tienes dentro el vino, lo tienes fresquito, lo tienes a la temperatura, pero le dan un cierto carisma a la cocina y eso está guay. Los 5 metros de encimera, ¿dónde terminan? Pues terminan en este pequeño rincón que aprovechamos y colocamos 3 tomas de corriente en la parte superior para que no se vean demasiado y podamos tener fácil acceso a ellas. Y es un rincón que normalmente es perfecto para tener aquí, pues oye, pues pequeños electrodomésticos, todo lo que utilizas todos los días, pero no quieres que se vea demasiado, lo colocas allí detrás. Y como en la mayoría de los proyectos que estamos viendo ya desde hace mucho tiempo en el canal, no se ha utilizado ningún tipo de azulejo en esta cocina. Y es que las cocinas unidas al salón poco espacio dan ya para colocar azulejo, menos si conseguimos llenarla nosotros de muebles. Por lo tanto, el frente también se ha forrado, se ha colocado con el mismo material de la encimera, este Decton Kairos, que en esta parte tiene 2 centímetros, pero en la parte que te voy a enseñar después de la península vas a ver que el grosor son 4 centímetros. Esto es lo cómodo que es esto. Terminas, haces flis, limpias todo, no tienes todas las juntas que tienes en el azulejo, bastante cómodo. Iluminación en la parte de abajo, porque aquí siempre necesitas luz, y con este pequeñito interruptor, tic, tac, consigues dar y encender y apagar estas luces. Zona de arriba, oye, ¿lo conseguiste ver? Todas las puertas son de 45 centímetros, excepto una. Esta de aquí, que mide 50 centímetros. ¿Y por qué
porque necesitábamos llegar justo hasta esa esquina, hasta el final. Arrancamos con un primer mueble de 45 centímetros, puerta lateral. No hemos hecho un mueble rincón hacia adentro, no nos parecía ni necesario ni cómodo. Lo hemos tapado por la parte de abajo, hemos hecho todo este frente en la parte de abajo. Ya sé que muchos podéis pensar que es mejor poner el rincón hasta atrás, lo he dicho infinitas veces con las esquinas, lo mismo que en la parte de abajo. Lo que es lo mejor para cada familia y no se puede sacar una norma final para todas las casas. El diseño se hace a medida y a razón de la familia y del espacio, y en este caso decidimos cerrar aquí con la vinoteca y no cambiar ese rincón por una vinoteca o por un módulo estándar en 45 centímetros. 45 centímetros también para el siguiente mueble, 50 centímetros para el mueble 5 centímetros más grande, 45 centímetros para el otro frente de cocina, y en el módulo que nos queda son dos puertas de 45 centímetros que estas se abren por la parte de abajo con el gola, estas se abren así, pero esta no, esta se abre con pulsador. Y aquí también. ¿Por qué? Porque en el interior está esta campana de Balay en color negro con el ala, con la viserita para proteger todo el frente de cocina. Muy aprovechada también en el interior, como lo solemos ver en el canal, poder aprovechar todos los rincones. Tapadito el mástil, los dos expulsores para la puerta y tenemos un módulo de campana muy completo. ¿Y qué ocurría? Que claro, justo aquí, en este punto, es donde empieza a caer, donde empieza a descender este techo, donde empieza a ir a buscar la otra pared. Entonces, ¿cómo resolvíamos esta zona? ¿Podía haber quedado sin nada? Perfectamente, pero me parece que colocar aquí dos estantes, 62 centímetros y casi 1 metro, le dan un punto decorativo muy bonito y además te sirve para poder colocar algún recuerdo o algo que tengas familiar o que tengas bonito y quieras tener siempre a la vista. Me parece muy buena idea. Y al final de esta encimera, como venía forrado, necesitábamos unas tomas de corriente. Y estas tomas de corriente todavía no las hemos visto en el canal porque son bastante nuevas. Y me gusta porque vienen 3 tomas de corriente tapadas con un metal que suena muy bien, suena bastante bueno, y cuando abres encuentras las 3 tomas de corriente. Oye, yo creo que con 3 tomas ya tienes bastante servicio, y cuando no lo necesitas lo cierras y queda tan bonito como lo ves aquí. Y además combina muy bien con esta encimera en Decton Kairos. Esta es la zona de los módulos altos y la zona del puesto de cocción con el fregadero. Me queda explicarte la península y cómo lo hemos resuelto justo aquí al llegar al cambio, al desnivel de techo. Así que ahora mismo te lo cuento. Algo que me llama la atención de estos pisos abuhardillados son siempre estas ventanas Velux con forma que dan tanta luz, meten tanta luz al interior de la cocina, que es fantástico. Y eso que hoy no tenemos un gran día. ¿Cómo hemos diseñado esta península que está compuesta de varias piezas? Yo creo que lo más interesante y el principio de todo, tengo que comentarte cuáles son las medidas. 2 metros con 13 centímetros hemos dejado en la parte superior, 70 centímetros de grosor, de profundidad, y otros 70 centímetros en esta parte. Y luego te cuento por qué tuvimos que hacer aquí un pequeño recorte. Pero, ¿cómo utilizar esta península? ¿Cómo hacerlo? Era demasiado espacio para tener una barra. No necesitaban nuestros clientes que tener acceso por la parte de atrás, como en otro caso por la composición del salón. Por lo tanto, déjame mover un momento estos 3 taburetes para que te lo pueda enseñar mejor. ¿Cuál fue la decisión que se tomó en diseño? Pues colocamos unos módulos de fondo reducido en la parte de atrás para que le den sujeción y estabilidad. Hicimos un vuelo de 27 centímetros, 27 por un lado y 27 por el otro. Módulos que se abren y tienes espacio aquí para guardar, todavía con suficiente profundidad, y puedes aprovechar para tener esas cosas que no utilizas a menudo. Y algo que creo que es muy interesante y muy importante es cuando hacemos este regruesado de 4 centímetros, es vestir esta parte de abajo. Y esto normalmente lo asociamos a alguno de los colores de la cocina, o al del mueble o al de la encimera. En este caso está en color negro, porque claro, al estar regruesada en 4 centímetros, solo mediría 2 y el regruesado, este engletado que se hace, que baja, quedaría hueco. Y cuando metes la mano con las piernas o cuando estás en la barra, puede llegar a ser incómodo, y ya no te digo nada si te agachas y miras y ves que está aquí lo feo de la encimera. Por lo tanto, hacer este cierre queda muy chulo. Y me muevo así en cuclillas para llegar hasta la parte de atrás, porque al venir en 4 centímetros
También bajamos con esta pieza que le da esta forma de L tan bonita que cuando ves la península desde la otra zona de la cocina le da esa importancia tan grande con todo este doble costado en 4 centímetros regruesado con este Decton Kairos, como decía antes, con la veta en color negro que combina también con este proyecto de cocina. Vuelvo a dejar los taburetes en su sitio y además, si te fijas, tenemos barra por este lado y opción a colocar un cuarto taburete y también tener otro set, otra zona en la parte de aquí. Pero por la forma que tenía guardillado pensábamos que llegar hasta aquí con la barra era una zona aquí que no se iba a aprovechar demasiado. Tú aquí en un taburete no puedes estar, ¿verdad? Esto es muy incómodo. Por lo tanto se diseñó un último módulo de ancho 60 centímetros con doble gaveta por si teníamos pocas gavetas y hay cajones interiores en esta cocina, más gavetas en esta zona para poder acceder fácilmente. Y nos contaba nuestro cliente que al instalar la cocina con nuestros técnicos, con nuestros instaladores, descubrimos que esta pared va cerrando y claro, nosotros queríamos dejar perpendicular esta zona con el frente de cocina, así que tuvimos que hacer este frente de ajuste y recortar esta encimera a mano, llevando la línea que llevaba justo la pared para poder hacer el remate. Y es que en algunas ocasiones, cuando tú diseñas una cocina en plano, todo funciona perfectamente, pero cuando llegas a la obra hay pequeños detalles que tienes que ir modificando según vas instalando y te vas dando cuenta. 117 centímetros, un paso amable, un paso cómodo para poder estar, que los taburetes no te molesten, que puedas abrir los cajones, que sea todo bastante fácil. Y te voy a decir un dato de las lámparas, pero esto es algo que a mí me gusta, ¿eh? Cuando se cuelgan las lámparas así en las penínsulas o en las islas, quédate con esta medida. Desde la encimera marca 70 centímetros y entre 70 y 80 centímetros es muy buena medida para dejar estas lámparas colgantes. Oye, espero que te haya gustado este programa. Quiero dejarte ahora con las imágenes que a mí personalmente más me han llamado la atención. Espero que coincidan con las tuyas. Y ya sabes, si quieres terminar con un buen sabor de boca, quédate hasta las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Hemos utilizado... Perdón. Joder, ¿qué dije? Hoy presento el proyecto y no se me olvida hablar de mí. Quería comenzar...